Buen día, buen día. Estamos recién comenzando. Si no ubicas la dinámica de este lugar, consiste en que me hagan preguntas relacionadas al tema de la espiritualidad y si en mis manos está el poder responderlas, pues se los soluciono. Con el detalle de que sería desde un punto de vista científico. El gnosticismo básicamente es el conocimiento más refinado al que llega a cualquier cultura humana. Y actualmente nuestra ciencia moderna sería nuestra forma de gnosis. Así que lo que le corresponde hacer a los gnósticos de hoy en día es transportar el conocimiento antiguo al idioma mnemotécnico científico que se utiliza hoy en día. Así que, por ejemplo, cuando hablo del espíritu, también puedo usar la palabra singularidad para referirme al núcleo central de un sistema. Puedo decir alma, como también puedo decir campo, o puedo decir campo unificado de fuerzas. Puedo también utilizar la palabra latice, que es como le llamaba Jacobo, pero él estableció una especie de alma para el universo completo y se le escapó el tema de la alma individual de cada ser, que dependiendo de las cualidades que ha desarrollado va a tener diferentes formas de obtener la información o de transformar las magnitudes en información. Saludos, compañero Franz. Saludos, gente. Gracias por estar. Estamos recién empezando. Saludos, perrín. Démosle a los corazoncitos para que llegue más gente. Seguido me preguntan cómo partir, dónde está la verdad. Y hay que decir que el idioma de los gnósticos son los símbolos. A través de las eras, las distintas comunidades humanas han creado símbolos para representar conocimientos, para encapsular conocimiento. Si aprendes a leer los símbolos, todo el conocimiento va a estar a tu disposición. Pero para eso se requiere un poquito de ciencia, un poquito de geometría, un poquito de numerología. De hecho, no es tan profundo lo que hay que saber como para poder entender cómo funcionan todas las cosas. Pero sí hay que tener una amplitud de mente para poder ir cada vez agregando más y más factores y se va volviendo una cosa cada vez más y más compleja, que llega a ser cercano a un caleidoscopio de múltiples niveles. ¿Alguna duda, consulta? ¿Alguien que quiera subir a conversar de algún tema? ¿Alguien que quiera debatir? En el último live me preguntaron por el tema del descubrimiento con el telescopio James Webb. Y no tenía mucho conocimiento del tema en ese momento, pero ahora lo investigué y efectivamente es algo similar a lo que mencioné. Eh, son, es básicamente un gas que aquí en la Tierra se da solamente a través del fitoplancton y algunas verduras o alimentos cuando los cocinamos, cuando los cocemos. Entonces, si en este otro planeta KB12 hay un charquito con agua caliente y cayó material orgánico allí y por eso salió este gas, existe la posibilidad de que hayan seres vivos. Pero lo más probable es que sería algún tipo de fitoplancton, pero aún con mayor probabilidad es que sea algún tipo de fenómeno casual que no hemos visto que suceder en la Tierra y que por eso había presencia de ese gas. Y lo otro que descubrieron con el telescopio este es que el universo es mucho más viejo de lo que creíamos. Y pues ya se presumía que podía ser más viejo, ya que se han hecho experimentos para calcular cuánto se demoraría el universo o la naturaleza a través del principio de la mínima violencia en generar un código similar al ADN. Y al lanzar los algoritmos se dio como resultado de que el universo debería ser 3 veces más viejo. Y pues es que hay un tema con nuestro Sol. Nuestro Sol es una enana marrón. Es una de las estrellas más chiquititas que pueden haber y eso significa que es de las más nuevas.
Entonces todo nuestro sistema solar es bastante nuevo. Eso significa que lo que nos rodea también es bastante nuevo. Así que las posibilidades de que lo que hay más allá de lo que podemos ver sea mucho más viejo son muy altas. Hay un detalle sobre la luna que yo recuerdo que cuando estaba creciendo, a mí siempre me gustó mucho la ciencia, y un dato que nos enseñaban era que la luna era el astro más antiguo del sistema solar. Y se explicaba como que la luna había sido capturada por la órbita, por la gravedad de la Tierra en algún momento cuando pasó, porque venía viajando desde afuera del sistema solar. Y eso explicaba por qué la luna era más vieja. Pero con la órbita perfectamente circular y todo ese tema que tiene la luna, se vuelve mucho más extraño. Y en especial porque no nos pudieron contar lo que encontraron en la luna. ¿Alguna duda, consulta, algún tema que quieran hablar? ¿Alguien que quiera subir a conversar? Me gustaría una dinámica en donde un filósofo me sometiera a un ejercicio de mayéutica. A mí me gustaría que los demás se dejaran eh, llevar en un ejercicio de mayéutica guiado por mí, pero la mayoría no tiene el valor de enfrentar sus propias estructuras mentales, así que lo que propongo como ejercicio sería que alguien que sea muy filósofo me haga un ejercicio de mayéutica referente a los temas, a los conceptos espirituales, a lo que se considera metafísica. Y a medida de irle respondiendo, que fueran surgiendo las preguntas de parte de él, a ver si logra derribar mis esquemas. Saludos, buenas tardes señores. Esencia, saludos. Estamos recién comenzando, chicos. Todavía hay poquita gente. Saludos, Max. ¿Alguna duda, consulta? Esencia dice, hola compa, buenas, ¿cómo va la resonancia humana? Tendrías que ser un poco más específico sobre el concepto, compañero. Me suena como diseño humano. Winston pregunta, ¿has tenido rivales dignos en el debate o por lo menos que se manejan dialécticamente? Que yo así recuerde así a la rápida, el que más pelea me ha dado fue un satanista, que entendía bastante bien la distancia entre el satanismo como filosofía, como religión, como idea política. Entonces, como tenía bien claro todo el asunto, era difícil rebatirle su visión individualista de las cosas, porque al final lo que tenemos todos siempre es nuestra individualidad como primera cosa. Entonces es difícil pelear contra el argumento de la individualidad, porque es muy lógico el poner la propia sobrevivencia primero. Pero como seres humanos nosotros no nos sentimos llenos con eso, no nos sentimos llenos tan solo sobreviviendo. Necesitamos
una razón más grande que nosotros mismos para existir. Necesitamos sentirnos útiles para ser felices. Volviendo al tema de la resonancia humana, quizás el tema que quiere tocar es el tema de la resonancia Schumann y la actividad del Sol y cómo nos está afectando este cambio de frecuencias. Y pues yo debo decir que, por lo menos para mí, esto ya lleva quizá unos 4 años, en donde han ido evolucionando los síntomas. Eh, en, en un principio era mucho malestar en chakras específicos. En particular cuando era el tercer chakra me afectaba como por la espalda y era bastante molesto. Después pasó a ser un juego de movimientos en el cerebro a nivel como de campo mental. eh, Movimientos, cosas que se daban vuelta y después pasaron a ser unas especies como de agujas de luz que te atravesaban la cabeza en distintos ángulos. Después pasó a hacer una actividad como formando una U sobre la cabeza. Al pasar los días iba como avanzando. Después tuve empecé a tener malestar en los hombros, después en los codos. Eh, Ahora hace poco malestar en las caderas, malestar en las piernas, las rodillas, las pantorrillas y ahora último los pies. Entonces ha sido un proceso como de ir recorriendo el cuerpo desde arriba para abajo. Y el Rafita, por suerte, un amigo, me mantiene informado sobre esto, siempre está viendo la actividad del Sol. Y, y aparte de este tema de que el Sol está elevando la frecuencia y eso nos obliga a adaptarnos a las nuevas frecuencias, eso también está obligando al Sol a liberar sustancia, entonces está soltando protones como loco. Y esos protones son masa y nos golpean nuestro campo electromagnético y en tratar de mantener su estabilidad hacemos un esfuerzo extra por estar recibiendo ese golpeteo constante de los protones. Y pues básicamente por eso nos sentimos más cansados. Es como que estuviéramos llevando peso extra. Y supongo que poco a poco va a ser más y más la gente que va a empezar a percibir eso. Yo llevo ya varios años sufriendo los síntomas de eso. Esencia dice, estás trascendiendo, bro, cambiando de dimensión. No, las dimensiones son cualidades medibles de lo observado. Todo tiene tantas dimensiones como le puedas medir, como le halles a algo. Normalmente nos venden el cuento de que la primera dimensión es el punto y después viene la raya y después un triángulo, pero la realidad es que ese punto del que te hablan como primera dimensión es un punto solamente por tu tamaño como observador. Si te hicieras más pequeñito y vieras a ese punto como del tamaño de un planeta, por ejemplo, notarías que el punto siempre tuvo 3 dimensiones, incluso podría estar girando sobre sí mismo, podría tener una dirección. Y eso va añadiéndole y añadiéndole más dimensiones, más cualidades medibles. El concepto real del que deberíamos estar hablando serían armónicos o densidades del universo, los armónicos del universo. Así como el átomo tiene armónicos, y sabemos que los electrones tienen participación desde el armónico tercero hasta el séptimo, mientras que los primeros dos corresponderían a lo que entendemos como el campo de Higgs. Nuestro planeta también tiene armónicos, lo que llamamos atmósfera, litósfera, ionósfera, y todas las capas que tiene. El manto terrestre también tiene capas, nuestra piel también tiene capas, la luz, el sonido también funciona por octavas. Es un tema de las capas que conforman al universo. Para entender esto, eh, habría que imaginar que tiene 7 peceras, una arriba de la otra, pero solo la primera pecera tiene sustancia, que tendríamos que imaginar como un líquido luminoso, como luz líquida, que llena ese primer estanque. Pero por debajo el estanque tiene una cierta porosidad. Y resulta ser que cada estanque es más pequeño que el primero. Se van haciendo más chiquititos. Los poros que tiene el primer acuario permite pasar solamente lo más pequeño que existe en esa realidad. Y cuando llega abajo, se junta con la sustancia que llena al segundo recipiente, que sería más vacío que sustancia,
Pero con el tiempo va decayendo, decayendo y va goteando y se comienza a llenar de sustancia, pero como va mezclada con vacío, la sustancia del segundo acuario es menos luminosa. Y así va sucediendo una otra vez, otra y otra vez y otra vez por cada uno de los 7 niveles. Y si bien cada nivel es más pequeñito que el anterior, lo que puede existir en ese nivel era lo más pequeño del nivel anterior. Así que para eso pequeñito que llega a este nuevo nivel, ese espacio es muy grande. Es como si tomaras una habitación de 5 por 5 y adentro metieras a un jugador de básquetbol. Puede que no esté lo más cómodo en esa habitación por el tamaño que él tiene. Pero si metieras a una persona que tiene enanismo en esa misma habitación, o incluso una habitación de 4 por 4 más chica todavía, pero metes a una persona con enanismo y esa persona va a estar completamente cómoda en esa habitación. Aunque la habitación es más chica, pero solamente porque él es más pequeño en esa realidad. Esencia menciona, entonces los 5 sentidos pasaron a la historia ya que entran más sentidos en evolución. Bueno, el tema de los 5 sentidos tiene que ver con que eh, el primer y séptimo chakra miran para arriba y el primero para abajo. Y del segundo al sexto miran hacia el frente. Entonces esos chakras están en el mismo horizonte que nosotros. Y por eso le reciben la cualidad de transformar eh, cierto tipo de partícula en información. Y de esas 5 tipos de partículas derivan los 5 sentidos que tenemos. Entonces, por ejemplo, el segundo chakra, que tiene que ver con el sistema nervioso, tiene la capacidad de percibir campos electromagnéticos, los cambios en los campos electromagnéticos, y eso lo produce la masa que tienen las cosas, tiene que ver con los protones. Entonces, gracias a que nuestra piel es capaz de percibir el actuar de los protones, tenemos tacto. Y así vamos subiendo hasta llegar al séptimo chakra, al sexto, que tendría que ver con los fotones y sería la razón de por qué tenemos ojos que pueden ver a través de los fotones. El sonido tiene que ver con el electromagnetismo, con la vibración, y eso tendría que ver con el quinto chakra, con el chakra de la garganta. Eh, y así sucesivamente, todo tiene que ver con un tipo de partícula, pero esos serían los sentidos base con los que viene nuestro cuerpo. Los sentidos básicamente son formas de percibir, formas de obtener información desde las magnitudes que recibimos de lo que se liberan de los fenómenos. Hay otras formas de trabajar la información, de obtenerla, de codificarla, de recodificarla para uno mismo. Por ejemplo, la gente que tiene eh, los que ven los colores cambiados, no me acuerdo cómo se llama, daltonismo, ellos hacen lo mismo que nosotros, pero de una manera diferente. Está, por ejemplo, la gente que tiene el don de la fotomancia, que son capaces de recibir mucho más información a través de la luz que simplemente la imagen de lo que están mirando, que pueden obtener información desde una foto o de mirar a una persona. Hasta donde yo entiendo, los, las formas de usar nuestra alma tienen que ver con las formas de la voluntad. La bondad, la misericordia, el odio, sean buenas o malas, son formas de usar nuestra alma. Y eso combinándose, o sea, bueno, en base ya esos son 108. Son 108 frecuencias de la voluntad. Por eso el Japamala, este collar de cuentas que usan el hinduismo, tiene 108 cuentas. Porque el rezo del Japamala son 108 versos en donde recorres las 108 frecuencias de la voluntad. Y vas experimentando cada cosa mientras vas rezando. Y además de eso, puedes combinar las formas de la voluntad y obtener formas y obtener sentidos especiales. Y hay dones muy simpáticos que tiene la gente, hay dones muy especiales. Y esa es una de las razones por las que los oscuros molestan. A la gente que es solitaria suelen acercarse. Los solitarios que tienen dones suelen ser asediados por demonios, porque quieren robarles ese don.
y los meten en aventuras del bajo astral donde tienen que resolver puzzles o sacar cosas del fondo del mar o abrir cofres. La cosa es que te mandan a buscar algo para que se los traigas. Y en ese juego lo que hiciste es arrancar tu don de tu propia alma y regalárselo a ellos. En el astral no hay que tocar nada ni hacerle caso a nadie. No, el, una cosa básica del astral es ser consciente de que nada tiene permiso para tocarte. Nunca. Nunca un truco muy común es, no sé, dejar caer un bebé al suelo, un pajarito que se cae de un nido, cosas que, no sé, una mujer que cuelga de un puente, se está por caer. Te ponen en situaciones en donde tú quieres tocar, pero cuando quieres tocar, estás dando el permiso de ser tocado también, porque nosotros entendemos que cuando tocamos algo, esa otra cosa también interactúa con nosotros. Entonces, cuando damos el permiso de querer tocar, también estamos aceptando el ser tocados. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Es de las formas en las que nos empiezan a meter cosas en la cabeza para meterse. Hola, avatar del Omnista. ¿Alguna duda, consulta? ¿Alguien que quiera subir a conversar? Avatar pregunta, ¿qué es el alma? El alma la podríamos definir como el volumen que proyecta la presencia de un espíritu. Entonces tenemos un espíritu que habría que entenderlo como un agujero blanco, como el fenómeno más pequeño posible en una densidad determinada, que funciona como un puente. Y es difícil de imaginar porque es un puente tridimensional, es un puente esférico. Y eso hace muy difícil imaginarse lo que es un espíritu. Por eso dice que es incognoscible. Es muy difícil llegar a hacerse una idea de eso, porque sería un agujero absoluto. Y lo que es absoluto se nos escapa de la mente, porque la capacidad de la mente es simplemente poder encapsular ideas y encadenarlas para darles un sentido. Entonces, cuando tratamos de trabajar con lo absoluto, con lo que tiene esas cualidades, no podemos, porque necesitaríamos ponerle límites a lo que no tiene límites. Entonces, la presencia en el espacio de ese agujero que está emanando sustancia y también atrayendo con cierto porcentaje, dependiendo si es más plasma radiante o plasma magnético el sistema, será radiante o magnético. Y de ahí habría que entender que los sistemas tienen una polaridad y eso hace que haya un norte y un sur, un arriba y un abajo en el toroide que sostiene el espíritu. Al lanzarle planos para poder definir a la singularidad, para poder achicarla, achicar el espacio y definir lo que es la singularidad y cuándo comienza el resto del sistema, sucede esto de que imagina que tienes un punto y a través de ese punto le lanzas dos planos, formando una cruz encima del puntito. Pero la influencia de la singularidad es supersimétrica. La fuerza con la que actúa es la misma en todas las direcciones y en el cubito que tenemos este problema de que las diagonales son más largas. A por A cuadrado, básico en geometría. Entonces, al medir lo que mide el largo de los lados, hay que quitarle a la diagonal ese largo, ese cachito que sobra. Y al cortarle esos extremos a este cubo hecho de planos, surge una figura que se conoce como el vector en equilibrio. Y ese vector en equilibrio produce una dinámica en donde el sector de arriba queda cortado en tres y el sector de abajo queda cortado en tres también. Y eso hace que el alma, el sistema, el toroide, como base tenga una subdivisión de 7 campos. 3 arriba, 3 abajo y uno en el centro. Si consideramos
que la entrada y salida del tubo toro son conexiones para los campos superiores y los campos inferiores de la realidad, los armónicos de arriba y de abajo, podríamos considerarlos también como otra arista, otro puntito. Y al tener estos tres arriba, tres abajo, uno en medio y las puntas en los lados, se nos forma la figura que conocemos como Merkaba, los dos tetraedros cruzados, que sería básicamente la forma masculina de ver el asunto al lanzar vectores que unen los núcleos de los campos. Los tres campos de abajo tienen que ver con los tres primeros chakras, un primer, segundo y tercer chakra. Los de arriba son quinto, sexto y séptimo, y el del medio es el cuarto chakra. El cuarto chakra es el que está, es el núcleo de todo el asunto, la voluntad, el yo soy, en donde está el verbo. Todo lo que sucede en el alma pasa por un campo de información, vuelve al espíritu, va a otro campo, vuelve al espíritu, va a otro campo. Todo sucede a través de esa singularidad que rige todo el sistema, que tendría que ver con la teoría que estableció Robert Lanza, uno de los tantos científicos que fueron menospreciados por tocar temas como la espiritualidad. Y él propuso una teoría que se llamaba biocentrismo, en donde él proponía que es la singularidad del sistema la que hace el esfuerzo de mantener la coherencia del sistema. Básicamente la singularidad, el espíritu sería lo que sostiene la entropía del sistema, el esfuerzo del sistema por mantenerse en coherencia y seguir existiendo. Del núcleo vendría la gana de existir, la voluntad de existir, justamente como la espiritualidad ha explicado desde siempre. En algún momento la ciencia tendrá que darse cuenta de que la conciencia es un fenómeno no local, es un fenómeno que no sucede en el cerebro, sino que sucede en el toroide bueno, los toroides no son simplemente electromagnéticos. El electromagnetismo es una de las 7 capas que conforman al toroide. Y esas otras capas son de sustancias que pertenecen, muchas de ellas, a otros armónicos. Y por eso se dice que somos, está mal dicha la palabra multidimensional, deberíamos decir que existimos en múltiples armónicos. Y nuestra alma tiene presencia en todos los armónicos y por eso estamos presentes en todos esos tiempos. Y por eso existe un yo futuro que le llamamos el yo superior. Y hay una versión de nosotros del pasado, una precuela lógica nuestra, que le llamamos el bajo ser, el doppelganger, la sombra, el yo cuántico, el K, el gemelo malo, que sería nuestra versión del bajo astral, del pasado. Una versión nuestra que funciona desde el instinto, plenamente. Nosotros somos la versión del intelecto. Básicamente, nosotros somos ésforos y nuestra versión del bajo astral es tinibris, que sería el ésforos del que surge el concepto de luz férrea en los romanos, que después los griegos mezclaron con luzbel y dejaron la cagada. Winston dice, ¿qué opinas del fallecimiento del Papa y la profecía del Papa Negro? Bien, yo no cuento al Papa Francisco como el 112, porque el Ratzinger abdicó. Normalmente los papas dejan de ser papa cuando se mueren, entonces allí hay un papa que estuvo en el aire que no debería ser contado, y ahora debería tocar el Papa 112, según las profecías de San Malaquías. Y yo diría que se había muerto bastante tiempo antes, quizás se murió una semana antes y guardaron el secreto solamente para hacerlo coincidir con Semana Santa y aprovechar que ya tenían todos los globos puestos. Pero según las profecías de San Malaquías, el papa que viene ahora sería el último papa. Sería el papa que tendría que enfrentar el gran destape, que es cuando el mundo se entere de todo lo que ha hecho el Vaticano, que ojalá que tengamos acceso en algún momento a las bibliotecas secretas del Vaticano. Sería muy interesante tener acceso a todos esos libros que ellos han guardado, ya que se han dedicado durante siglos a guardar por lo menos una copia de cada libro que ha llegado a sus manos. Aparte de un montón de artefactos y cosas mágicas y... Bueno, digamos que el Museo de Historia Natural británico es una alpargata comparado con todo lo que tiene
las tres bóvedas secretas del Vaticano. Una vez, hace mucho tiempo atrás, estaba muy metido en la Deep Web, metido en foros de este tipo de información, y llegué a un dibujo que era como, era un dibujo a lápiz grafito y aparecía un ovni y unos números, geometría sagrada y un montón de cosas. Cuando le puse atención a la imagen, como que me transporté y podía ver a través de los ojos de otra persona. Y era un joven que estaba vestido como los que están estudiando para ser cura. Y este chico parece que era lingüista, que había estudiado lenguas muertas, lenguajes antiguos. Y veo cómo lo guían por el Vaticano. Llegaron a unas puertas con unos relieves dorados y mucho lujo. Comienza a bajar una escalera como en caracol, y de ahí se vuelve un pasillito muy angosto en donde habían libros en ambos lados, pero era larguísimo. Era no sabría decir el largo de la weá, porque era mucho, era muy largo ese pasillo, y libros para los dos lados, rollos, papiros, libros antiguos, libros con tapas de madera, libros con tapas de cuero, libros con tapas peludas. Llega después a otro lugar en donde deja de ser así como tan pobre el asunto, porque se veía como cuando te imaginas un monje del medioevo guardando sus textos. Era como una imagen así, un pasillo de ese estilo, pero después se volvía una cuestión de nuevamente muy untuosa, todas las paredes pintadas de un amarillo muy pálido, y recuerdo que había muchos objetos en ese lugar. Estaba la T negra con la que crucificaron a Zoroastro, habían féretros, eh, sarcófagos, eh, pirámides de pirámides de piedra de distintos colores con tallados, y muchos de esos tallados no parecían egipcios, eran más cercanos al rúnico, al lenguaje que se ve en la tabla esmeralda. Y luego llega a otro lugar que era un poquito más pequeño que este salón amarillo, que estaba pintado de un rosa muy pálido también. Y ahí sí había muchos libros, pero era como el sector especial de los libros especiales. Me acuerdo que había un libro gigantesco. Era como del porte, era un poco más corto que el propio muchacho, estaba apoyado en una pared. Y, y el libro le llegaba a la barbilla, el largo del libro apoyado en la pared, un libro gigante. Libros con las tapas con escamas, libros con ojos, como el que se ve en la película Ocus Pocus. El libro con candados y un ojo afuera. Bien turbia la ola. Y al chico lo ponen a traducir eran como, eran hojas de papel, simplemente, pero las habían, era como que le habían pasado grafito encima a una piedra, y habían obtenido esa imagen y le pasaron solamente las hojas. Y el chico trataba de ordenarlas, y trataba de ver qué es lo que decían los textos. Rule pregunta, ¿qué opinas del nombre Yeshua como nombre de Jesucristo en arameo o hebreo? Bueno, primero habría que aclarar que Jesús, el que conocimos como Jesús, se llamaba Josué ben Josué, José, hijo de José, como era la tradición de ponerle el mismo nombre al primogénito. De hecho, hay un tema controversial con una tumba que encontraron en Jerusalén, en donde se presume que los que están enterrados allí son la familia de Jesús. Y se presume eso porque hay una tumba que dice José, padre de José. Y es muy extraño porque normalmente una tumba diría José, hijo de José.
pero esta decía José, padre de José. Hay que ser muy importante en la historia como para que a tu padre, para que en la tumba de tu padre mencionen que él fue tu padre. Yeshua significa literalmente hijo de Jehová, por lo que sería básicamente un apodo. Y pues Jesús es inventado. Realmente Manuel Sananda es el sabio al que pertenece eh, la pseudo sabiduría, que poquito de lo que se considera sabiduría de Jesús se puede realmente rescatar. Todo es bastante cuestionable. Actualmente las religiones son muy satanistas. La idea de, la idea de la autosalvación cristiana es muy satanista. El querer abandonar esta realidad para irse a una realidad mejor, dejando a todos votados sin haber hecho un puto esfuerzo por ser un mejor ser, simplemente por adorar, porque estoy adorando, me van a premiar. Eso es muy satanista, muy satanista. Winston dice, Rule, el nombre es Eoawashua, a mi entender. Ese nombre que tú nos presentas, Winston, tiene que ver con runas. Es un concepto rúnico. Hoy en día, hasta el día de hoy, la palabra Cristo aún aparece en nuestro abecedario. Qrstu, Crustu, que es como lo escribían los griegos, que curiosamente, si revisas ahora, dice Christus. Lo cambiaron. Yo recuerdo perfectamente que Cristo en griego se escribía Crustus, con K, y de pronto lo cambiaron. Bueno, en Wikipedia pueden cambiar lo que quieran. Y eso transforma al pez, el símbolo de Jesús, lo transforma en la runa Odal. Y transporta todo el tema de Jesús a Tartaria y el mito de Orfeo, que también fue crucificado, que también bajó a los infiernos, que también regresó como un sabio a enseñarle a la humanidad cómo vivir como un verdadero ser humano. La palabra Cristo la escucharon los griegos de los seguidores de Orfeo. Y como eh, el guerrillero Jesús había tomado la sabiduría de Manuel Sananda como mensaje, como dogma para su movimiento, eh, pasó esto que para los griegos lo que defendían o lo que hablaban los seguidores de Jesús era muy parecido, muy cercano a lo que hablaban los seguidores de Orfeo y el Cristo del que hablaban ellos. Y los griegos lo que hicieron fue mucho paralelismo, y hay varias ocasiones en que lo hicieron muy mal. Hay paralelismos muy malos hechos por los griegos. En especial el tema de Luzferre y Luzbel, que no tienen nada que ver. Una cosa es el intelecto y otra cosa es un arcángel que enfermó de ambición. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Lucifer no es libertad, no es sabiduría. Lucifer es rebelión, la rebelión tiránica, la rebelión de hacer lo que tú quieras. Básicamente lo que Aleister Crowley promocionó durante tanto tiempo. Por eso el luferanismo y el satanismo tienen una conexión tan profunda. Los dos están basados en el egoísmo de hacer lo que uno quiera. Los satanistas, claro, se van por una bola del placer personal, los placeres de la carne. El luferano tiene una excusa un poco más noble. Según él quiere el bienestar para todos, pero eso lo quiere lograr a través de tener el poder absoluto. Básicamente todos los tiranos del mundo han sido luferanos. El socialismo es luferanista. Unos pocos deciden el destino de muchos. El capitalismo sería altamente satanista, ya que la base del capitalismo es explotar la necesidad de tus hermanos. Es conocido el dicho del capitalismo de que cuando hay crisis es el momento de invertir. Claro, estás invirtiendo en el sufrimiento de alguien más.
¿Alguna otra duda, consulta? Hola Tommy, saludos perrín. ¿Alguna duda, consulta? ¿Algún tema que quieran tocar? Ojo, dice, hola, ¿cómo empezar a despertar? Básicamente para lograr el despertar hay que lograr cuatro cualidades, que serían la valentía, el autocontrol, la nobleza y el altruismo. Eh, para el tema de la valentía, lo que tiene que ver con el primer nivel de la conciencia, con el primer chakra, tiene mucho que ver con la naturaleza del miedo. Entender por qué existe el miedo, para qué existe el miedo. Es una alerta, pero esa alerta te invita a moverte inmediatamente, no debe paralizarte. Por otro lado está el tema de que no existe la muerte, que es una ansiedad de la mente, que necesita ponerle límites a las cosas. Nacer fue el morir de una forma anterior, morir es el nacer en una nueva forma. Ser consciente de esas cosas te va, te va limpiando un poquito del miedo. También hay un tema con el atreverse a hacer las cosas, atreverse a hacer luz, que tiene que ver con el tercer nivel, con la nobleza. El nivel de la lujuria, el nivel del capricho, que tiene que ver con el autocontrol, eh, tiene que ver con entender que las experiencias te sirven una sola vez. Todo te sirve una pura vez. Eh, Nunca había comido chocolate, me como un chocolate, conozco el sabor del chocolate, sé lo que es el chocolate. De allí para adelante jamás me va a entregar una experiencia diferente. Y eso te puede ayudar a tener autocontrol al darte cuenta de que esa experiencia ya la viviste y que realmente no la necesitas. El, el tercer nivel de la conciencia, ese es quizás el complicadito, es donde está la primer puerta secreta que le llaman en la Noxis, el salto entre el tercer y cuarto chakra, ya que la dualidad que se produce en ese nivel tiene que ver con lo que llamamos ego contra la identidad. Somos lo que le regalamos al mundo. No somos lo que creemos ser, lo que decimos ser, no somos lo que pensamos. Lo que realmente terminamos haciendo, eso es lo que realmente somos. Y hay un tema con ser sincero con uno mismo, de no verse eh, exclusivamente como el héroe o como la víctima. También podemos ser el villano. Tener la capacidad de darte cuenta de tu propia oscuridad es un detalle muy, muy positivo. Solo la luz se castiga a sí mismo con la idea de que aún le falta para poder ser luz. La oscuridad ya creen estar en la perfección máxima y creen que están siempre bien, así que nunca se cuestionan su actuar. Así que el tema de sentir culpa por las cosas que hacemos es algo muy positivo, es algo muy bueno. Eh, el tema de la identidad está muy unido a la forma de la voluntad que entendemos como utilidad. La utilidad que tenemos nosotros en la humanidad tiene mucho que ver con el color que predomina en nuestras almas. Todos tenemos un campo del alma al que recurrimos más que a los otros, y ese nivel más o menos define cuál es nuestro nivel de conciencia. Si recurrimos al cuarto nivel, al quinto, al tercero, eso determina en qué nivel estamos. Pero también nos da un color en el alma. Y ese color nos deja dentro del rango de las 12 familias álmicas, 12 funciones que tienen los seres humanos dentro de la manifestación. Están los mecánicos,
los guerreros sanadores, los barqueros, maestros, pilares, enseñantes, comunicadores, hadas alquimistas, etcétera, etcétera. Les recomiendo el libro Familia de Almas, de una niña que se llama Carlota. Es un libro cortísimo, tiene como 10 páginas. Entonces, por ahí puedes ir leyendo a qué se relaciona cada familia álmica y alguna de ellas te va a hacer sentido. Hay una pregunta muy importante también que todos debemos manejar en profundidad en estos tiempos, que es ¿qué le hace falta a la humanidad? Cada uno de nosotros tiene una respuesta diferente. Y esa respuesta guarda en nuestra utilidad. En mi caso, lo que encuentro que le falta a la humanidad es conocimiento, entendimiento. Si conociéramos las reglas del juego, la oscuridad no tendría ningún poder. Y por eso hago este esfuerzo de entregarles los conocimientos que tienen que ver con todas estas cosas. El cuarto nivel, el altruismo, tiene que ver con darnos cuenta de que la humanidad completa es un organismo vivo, que cada uno de nosotros es una célula cumpliendo una función, que el bienestar de todos es más importante que el bienestar personal. ¿Por qué? Porque si todos están buscando su bienestar personal, todos se están acaparando y eso genera escasez en todos. Pero si todos cuidaran de todos al mismo tiempo, habría abundancia para todos siempre. Y esa es la belleza del altruismo. Puedes tener un huerto en tu jardín y no sé, quieres cocinar y necesitas una zanahoria. No vas y sacas todas las zanahorias, sacas la que necesitas solamente. Mm, el- una parte importante de todo el tema es que nada necesita más de lo que necesita. Y también el detalle de que generalmente lo que queremos no es lo mejor para nosotros. Lo que nosotros necesitamos y lo que nosotros queremos tiene una gran distancia. Y amarnos a nosotros mismos es funcionar a través de lo que necesitamos y no de lo que queremos, porque eso sería solo automalcriarnos, sería existir a través del capricho, sería estar encerrado en la oscuridad del segundo nivel de la conciencia. Y ahora como humanidad, de forma general, ya deberíamos estar rozando el quinto. Tommy Shelby menciona, ayuda mucho a emanar esas virtudes sin depender de condicionamientos programados externos. Es sí, aprender a través de la experiencia el cómo se sienten las distintas formas de la voluntad y después poder replicarlas, ayuda mucho porque, por ejemplo, en el caso de las 72 frecuencias que suman lo neutro y lo positivo, si tú encarnas una frecuencia de esas, abres la posibilidad a que un ángel, al representante, al logos de esa frecuencia, le abres la posibilidad a que él pueda venir y actuar aquí. Entonces, por ejemplo, si tú te sientes saludable, si tú sientes salud y sientes que puedes propagar esa salud, a través de ti está actuando el ángel Rafael, por ejemplo. Si a eso le sumas un color verde brillante y le sumas que crece potenciándose a través de tu respiración que se agranda, cuando lanzas el aire para afuera y que se concentra y aumenta su poder cuando tomas aire, puedes meterle un poquito de pranayama al asunto y volverlo mucho más simpático e interesante. Que lo que le acabo de explicar es una técnica muy de guerrero sanador para limpiar ambientes. Técnicamente hablando, eh, el que está en cierto nivel o en cierta familia álmica debería tener cierta facilidad para poder usar habilidades de las familias que vienen por debajo. Entonces, por ejemplo, yo que soy enseñante, que estoy ahí rozando el quinto nivel, me resulta relativamente fácil hacer lo que hace un guerrero sanador, que está por debajo de lo mío. Me resulta sencillo entender cómo funciona. ¿Alguna otra duda, consulta?
El gran Isa se nos ha unido. Saludos, gracias por estar. ¿Alguna otra duda, consulta sobre el alma, sobre el espíritu, sobre la evolución de la conciencia, sobre simbología, exopolítica, conspiraciones, la mano peluda y todas esas cosas? Dice, ojo pregunta, ¿será verdad que el papá se pasó a otro cuerpo? Si tomo toda la tecnología que conozco, diría que llevan tiempo trabajando con el tema de los clones. Y he visto un aumento muy curioso sobre series, películas que tienen la temática de cargar la conciencia, de copiar la conciencia de una persona y metérsela a una inteligencia artificial o hacer un avatar digital o pasarlo al cuerpo de un robot y cosas como esas. Y claro, devolver esa conciencia a un cuerpo fresco recién hecho también lo he visto. Y todo, bueno, todo el tema del transhumanismo es un sueño que tienen los satanistas desde siempre. Los brujos siempre han sabido que cuando mueran les toca pagar y que todo lo que amasaron en vida se queda acá. Entonces el sueño que ellos tienen es poder hacer un clon de ellos mismos y poder pasarle su conciencia a ese clon y así vivir eternamente siendo los regentes del planeta. Tommy Shelby dice, los 7 maras, ¿cuáles son? ¿Usas antítesis para vencerlas? Ejemplo, odio, amor, cada emoción en cada chakra. Eh, si bien cada nivel de la conciencia tiene relacionado a sí mismo formas de la voluntad magnéticas, formas de la voluntad radiantes y formas neutras, eh, por cómo hemos crecido, cómo hemos desarrollado, por lo que hemos llegado a ser, como humanidad, hay ciertas cualidades que son más fáciles de entender para trabajar. Por ejemplo, el primer nivel de la conciencia tiene que ver con la sobrevivencia. Y ahí tiene que ver con el tema de la cobardía y la valentía, cómo enfrentamos la existencia, el sobrevivir. Pero en nuestro caso es la cualidad de la gratitud, quizás la que mejor engloba el existenciarse siendo feliz por existir en gratitud y todo eso. El, la gratitud envuelve de una mejor manera la luz que es el existir siendo luz. Entonces yo diría que la gratitud podría ser el primer nivel, aunque si entendemos los 13 niveles, sería cobardía, valentía, lujuria, autocontrol, egolatría, nobleza, tiranía, altruismo, deshonestidad, honestidad, ignorancia, entendimiento y vinculación, pero como cualidades para poder lograr esto que llaman la iluminación, el ir uniendo el cilindro de luz que se va armando cuando vas uniendo los chakras. Para el primer chakra, gratitud. El segundo chakra es, es como, es como un anhelo de ser alegría, que se mezcla un poco con la utilidad. En el, en el tercero de frentón es utilidad. Es utilidad como mezclado con nobleza, porque la utilidad no necesariamente podríamos verla como algo altruista, la utilidad podría ser también una cosa muy egoísta. Entonces tiene que ser utilidad como con nobleza, o nobleza derechamente. En el cuarto nivel estaría el altruismo, y en ese nivel tendrías que lograr el poder ver a toda la vida, a todos los seres con el mismo valor, sean grandes, sean pequeños, sean visibles, invisibles, sean oscuros, sean luminosos.
toda la vida tiene el mismo valor porque la experiencia de existir es la misma para todos los seres. Y como el ser es el que le da la importancia a las cosas, lo más importante es la propia existencia. En el quinto nivel, en la honestidad, y esa honestidad tiene que ser, bueno, desde el del 5 para arriba la cosa se vuelve en ambos sentidos. Los primeros 3 niveles de la conciencia son muy subjetivos, son individuales. El miedo, el capricho y las pasiones son individuales, son mías. La comunicación, necesito a otro, necesito un código común. En el entendimiento necesito los datos que me entrega la realidad que percibo. Y en la vinculación, pues necesito otros seres para darles la importancia, para amarlos y vivir para otros seres. El sexto nivel, en la honestidad es con uno mismo y con los demás. Y esa honestidad tiene que ver con lo que mencionaba antes de que tenemos que aprender a reconocer cuando somos la víctima, cuando somos el héroe y cuando somos el villano. No siempre somos la víctima, no siempre somos el héroe. También hay muchas ocasiones en las que somos el villano y tenemos que reconocerlo. Aunque también se puede dar que le caigas mal a la oscuridad y por eso la oscuridad te vea como villano, pero en ese caso es bueno ser villano. Y el sexto nivel de la conciencia, el entendimiento. El entendimiento tiene que ver con lograr ver la manifestación como hecha de una sola sustancia y que en esa sustancia las cosas que suceden dejan marcas y esas marcas son información. Entonces todo es al mismo tiempo sustancia e información. Todo es la onda y lo que empuja la onda. Y el séptimo nivel, que es lo que hace que la Kundalini Shakti sea entendida como femenina, es un acto de entrega total a la manifestación en cuerpo, alma y espíritu, como un ser que pretende ser útil para toda la vida y todos los demás seres, ser parte del círculo de la vida, que es que por eso el Ankh egipcio tiene un anillo arriba, porque el camino hacia la ascensión te vuelve parte del gran orden. Así que recapitulando, en el primer chakra partiríamos con la gratitud, aunque el proceso parte en el segundo, con este anhelo de ser positivo, de ser ameno, de ser grato, de ser alegría en la manifestación. Luego la nobleza de la utilidad, luego el altruismo, luego la honestidad, la sinceridad, la transparencia, y luego el entendimiento. El entendimiento, como todas las cosas, es una trinidad y tiene que ver con el origen, mecanismo y función de las cosas. Cuando tienes esos 3 elementos de algo, realmente lo entiendes. Sabes cómo funciona, sabes de dónde viene, sabes qué es lo que genera su existencia. Eso es poseer entendimiento, es diferente al saber. El saber son solamente datos sueltos. Por eso está esta frase de solo sé que nada sé, porque lo que sé realmente no sé si es cierto o no, solamente lo sé, es un dato suelto que aún no he comprobado, es un dato sin corroborar, es un dato que aún no es conocimiento. El conocimiento es una unión de datos que llevan a un resultado. Y ese resultado puede ser el origen, el mecanismo o la función de algo. Entonces necesitas 3 de esos para recién lograr formar un entendimiento. Cuando logras que el entendimiento, la voluntad y el orden estén en coherencia, lograste sabiduría. Cuando hay coherencia entre lo de adentro y lo de afuera, ese es el momento de la sabiduría. ¿Alguna otra duda, consulta?
Tori Shelby menciona, la parte mental intuitiva y motor de ciertas personas es una emoción determinada, está desalineada. Y no existe una parte mental instintiva, existe un consecuente del instinto que tiene que ver con los tres primeros niveles de la conciencia. El, el- el miedo lo heredamos genéticamente, culturalmente. Los caprichos, los gustos también son algo adquirido culturalmente. Hay muchas cosas que jamás hemos comido por el lugar en donde nacimos y los gustos que tenemos son reflejos de eso, de lo que había a disposición para generar gustos. No necesariamente hemos conocido todos los sabores ni sabemos todas las cosas que nos gustan todavía. Y las pasiones pues también son algo muy personal, muy relativo al gusto personal. Todo eso es instinto, tiene que ver con lo que el cuerpo nos entrega. El gusto por algo tiene que ver mucho con el cuerpo y la satisfacción del ego. Eh, y la parte de arriba, junto los tres chakras superiores, generan el consecuente del intelecto que somos normalmente. Entonces, cuando, por ejemplo, nos dormimos, reemplazamos al consecuente del instinto con el consecuente del intelecto y ese es el que vive la experiencia en el astral. Pero también puede pasar al revés. Cuando pasa al revés, lo conocemos como locura temporal. Y las personas que han sufrido de eso, porque se disocian de sí mismos por un trauma muy fuerte, dicen que se ven desde afuera y ven cómo hacen atrocidades, pero es alguien más el que está dentro de sus cuerpos, no ellos, una bestia terrible haciendo cosas terribles que no son ellos. Y es justamente eso, cuando el bajo ser nos reemplaza aquí, sucede eso, que llaman locura temporal. Y reaccionar a través de una emoción, sí, podría traer problemas el tener la costumbre a reaccionar de la misma forma siempre. Deberíamos darnos cuenta de que las situaciones que se nos presentan pueden ser parecidas, pero nunca van a ser iguales a como hemos vivido las cosas antes. Siempre hay que dar el beneficio de la duda y reaccionar como corresponde según la situación y no en reflejo a situaciones anteriores. Ahí estarías usando el pasado como marco y eso es reaccionar a través del instinto. No es buena idea. Para despertar hay que alejarse de lo subjetivo, de lo que nace de nosotros mismos. Hay que nutrirse solamente desde el objetivo, el conocimiento que obtenemos desde afuera, corroborado por nosotros mismos y muchos otros. Intuitiva sin conciencia, defenderse con violencia y huir por inseguridad sin análisis real. Eso sería lo que llamamos el reflejo de huida, quizás. El huir o pelear. Que sería parte de los temas del primer chakra. Hay un tema que siempre me ha llamado la atención con los chakras, que es el orden de los colores, que normalmente nos muestran como rojo o naranja, amarillo, verde, azul, violeta, blanco. Y hay otras versiones en donde hay un color entre medio, entre el verde y el azul, que sería como el índigo, y el séptimo pasa a ser violeta. Ese es uno de los esquemas de los peores que hay. Pero el tema que quiero tocar es el tema del amarillo y el rojo, primer y tercer chakra. Si el primer chakra es rojo y está relacionado a la sobrevivencia, al miedo, ¿por qué cuando sentimos miedo palidecemos? ¿Por qué nos ponemos amarillos? Y su opuesto, el tercer chakra, que supuestamente es amarillo, que se relaciona a la pasión, al enojo, a la vergüenza y cosas como esas, eh, eh, cuando sentimos vergüenza nos ponemos rojos, no amarillos. El, a nivel de tecnología, las primeras pantallas que funcionaban con 256 colores lo hacían a través de combinar tres colores, que eso era el formato RGB, por los colores red, green, blue, rojo, verde, azul.
Y si naturalmente esa triada de colores funciona de esa forma, nuestros chakras deberían también corresponderse con eso. Eso significa que el tercer chakra es rojo, el cuarto es verde y el quinto es azul. Y eso deja al primer chakra como amarillo. ¿Pero por qué? ¿Cómo pasa eso? Pues hay que entender que el espectro que estamos viendo de los 7 colores son dos espectros cruzados, uno de lo radiante y el otro de lo magnético. Eso significa que en la mitad de lo magnético todo está volteado. Así que el primer chakra es amarillo y el tercer chakra es rojo. Pero nos enseñan que el primero es rojo, que el segundo es naranja y que el tercero es amarillo, para que al meditar a través de colores lo hagas 3, 2, 1 en vez de 1, 2, 3. Para que medites yendo hacia atrás en la conciencia y no hacia arriba, para estimular la Devi Kundalini, que es el proceso invertido a la iluminación, que sería la oscurecer el alma por llenarla de plasma magnético, que sería básicamente lo que hacen los nahuales. El nahualismo tiene que ver con ese tema de llenar el alma de magnetismo y a través de ese magnetismo poder jugar con la forma del cuerpo y cambiar a una forma de animal que por ser animales son más bestias que nosotros y sería un tipo de involución. Que es algo que es una de las habilidades que persiguen los brujos. Justamente, Tommy, estoy explicando que nos enseñan los colores al revés para que la gente medite mal. Los colores son amarillo, naranja, rojo, verde, azul. De hecho, la llama trina en Noxis, que sería la forma luminosa de los chakras 4, 5 y 6, si el tercer chakra es rojo, la forma luminosa es rosado. Si el cuarto chakra es verde, la forma luminosa es verde claro. Si el quinto chakra es azul, la forma luminosa es celeste. Y la llama trina es rosada, verde y celeste. Amor incondicional, altruismo y rectitud, que sería la mezcla entre la disciplina y la honestidad, la rectitud, que serían las tres cualidades del Cristo. Rectitud, ser camino, ser ejemplo. Altruismo, ser un regalo, ser como la luz que solo sabe funcionar para afuera. Ser vida. La forma de ser vida es cuidar la vida. Lo que no cuida la vida no es vida, es muerte, es destrucción. Que sería el tema de la misericordia. En este antiguo decreto que también se sabe y que lo pronunciaba Akenatón, yo soy la luz, el camino y la vida, se esconde las tres cualidades del Cristo: la disciplina, el altruismo, el servicio incondicional, y la disciplina, la rectitud, que son las cualidades que definen a un verdadero ser humano. Y por eso le llamaban el mejor hijo del hombre. Y están quedando 9 minutitos, mi gente. Lancen su mejor pregunta, que de la pregunta nace el sabio. La mano negra ha tenido ya muchos, muchos siglos para jugar con todas las cosas. No han dejado nada que nos sirva realmente. Lo que está ahí a disposición está allí simplemente porque no sirve para nada. El hermetismo es uno de los grandes, es quizá el mejor ejemplo de eso. Es el único 7 que no calza con todos los demás 7 de todas las demás culturas. No tiene nada que ver con los 7 niveles de la conciencia, los 7 axiomas del hermetismo, que de paso son bastante refutables la mayoría de ellos. Partiendo por el primero, que es el mentalismo. No, el todo no es mente. El todo es voluntad de existir. La voluntad es todo. La voluntad es lo que genera lo que entendemos como magia. Magia es la actividad de la voluntad. Que podamos mover nuestro cuerpo usando electrones es algo muy mágico. Pero solemos llamarle magia a aquello que desafía a las probabilidades, aunque realmente todo es magia.
El mismo Albert Einstein, el chascón Alberto, decía eh, que o todo es un milagro o nada lo es. O ves todo como mágico o nada lo es. Es así de simple. Que podamos hacer todo lo que hacemos, que la comida crezca del suelo. Toda la manifestación es muy, muy mágica. Winston pregunta, ¿has visto a otras personas enseñando los 7 niveles de la conciencia? Lo que he visto es que repiten el esquema que enseñan en los chakras del hinduismo, pero no he visto a nadie que haya profundizado en el asunto, que haya llegado al 21, ponte tú, a partir de ese 7, que hable de las 7 formas verbales, de los 7 niveles de la conciencia, cómo el yo soy se aplica a cada nivel de la conciencia, y luego cómo se dualiza esa sabiduría generando luz y oscuridad en cada nivel, llevando el tema a 13. Pero en total son 21. Si a ese 21 le agregas el espíritu, el puente hacia arriba y el puente hacia abajo, te da 24, no 22, que es el número que utiliza el Kabbalah. El número real, el verdadero número maestro es 24-25. Por algo los textos hablan de 24 ancianos y cosas como esas. No hablan de 22 ancianos en ninguna parte de la Biblia. No hay ninguna alegoría en toda la Biblia al número 22, ni al número 44, que sería quizá el doble, o el número 11, que les gusta tanto a los cabalistas, porque el 9 es el número de Dios, porque como todo funciona por octavas y Dios es la frecuencia máxima, la más alta de todas, es la novena de todas las octavas. Entonces a Dios es visto como el 9, el 99.9% de lo que existe, porque ese 1 ese 0,001% que se pierde sería lo que es el espíritu, como agujero tridimensional, siendo lo más pequeñito. Por eso está ese desfase del 999, 666, 333. El espíritu es inmedible porque cuando lo intentas medir logras un nivel más pequeño. Eh, ¿Qué más te puedo aportar? Yo diría que eso es lo más importante, ¿eh? Los números maestros, los sólidos platónicos, y aprender a ver eso en los símbolos a través de la ciencia. Winston menciona, tengo entendido que nadie enseñó lo que descubriste, por lo menos en redes. No, lo mío es muy autodidacta. Llegó un punto en que la ciencia y la religión me defraudaron, y gracias a Don Balo Melchizedek me abría la posibilidad de entender la sabiduría de los antiguos, y cuando me di cuenta de que había un patrón detrás de todo eso que tenía que ver con el número 7, me propuse entender el 7 y entendí el 7 de forma lineal, lo entendí de forma fractal, entendía que se relacionaba, comencé a buscar los chakras en mi cuerpo, los encontré, efectivamente, ahí estaban. Eh, en el proceso de trabajar los chakras, sin saberlo, logré el estado de ungido cuando llegué al sexto, y sin saberlo eso me dejó listo para poder hacer la kundalini. Y después cuando lo intenté todo junto, funcionó, y me di cuenta de que todo eso existía. Cuando en el proceso del cuarto chakra tuve la experiencia de la unicidad, yo hasta ese punto yo todavía era ateo. Y imagínate lo que es para un ateo estar ahí flotando, siendo abrazado por el todo, siendo abrazado por Dios. No me quedó otra que simplemente morderme la lengua y sentirme fatal por todo el mal que hice siendo ateo. Yo abusaba mucho de los creyentes. Y todavía me pesa eso, todavía me duele el haber utilizado mis poderes para el mal, sin saberlo. Y ahora que entiendo cómo se siente eh, cuando los demonios están ahí picaneando, yo recuerdo lo que sentía siendo ateo cuando debatía con creyentes, y efectivamente sí, hay demonios relacionados al ateísmo que tienen que ver con sentirse superior, con creerse lo más elevado, con creerse un intelectual imbatible.
hay oscuridad que tiene que ver con los ateos. Y que por ser ateos los demonios no necesitan mostrarse para poder tener presencia o interactuar, porque ellos ya están siendo de esa forma. Se dejan llevar muy fácilmente por esas frecuencias oscuras. Y pues una cosa llevó a la otra y pues estando en el Samadhi me nació esta idea de que qué aburrido la plenitud eterna. ¿Qué pasa con todos los demás? No pude quedarme allí y volví con la intención de enseñarles a otros cómo llegar o cómo lograr esto que llaman la iluminación, que siempre me preguntan qué gané, qué logré con eso, y pues lo que logré fue perder. Perdí la capacidad de ser cobarde, perdí la capacidad de la lujuria, perdí la capacidad de la golatría, perdí la capacidad de la tiranía, perdí la capacidad de no sé, deshonestidad, eh, perdí el gusto por la ignorancia y perdí el vacío que tenía adentro por tratar de existir para mí mismo. Winston dice, son muy soberbios los ateos en TikTok, solo se burlan de los religiosos. Yo lo que he notado es que los ateos juegan a la bella del baile. Imagínate un baile así como el de la Cenicienta, donde hay una mina espectacular y todos quieren sacarla a bailar, pero ella ya decidió que no quiere bailar con nadie. Pero le entretiene el esfuerzo que hacen por sacarlas a bailar. Ellos ya decidieron que Dios no existe, pero quieren que vengan los creyentes a tratar de convencerlos con sus mejores armas, con su mejor encanto, con su arte de seducción. Y lo hacen simplemente para considerarse, para sentirse intocables, para sentirse superiores. Por eso les digo las bellas del baile. Y no suelo perder el tiempo con las bellas del baile. Presenciando la muerte de una niña por un oso, ¿tratarías de salvarla, Buda, o comprender autoegotrático común, desapego total? Pues trataría de salvar a la niña. El, ¿Por qué? Porque es un ser humano y los seres humanos hacemos eso. El camino así es. Si morimos los dos, puta, morimos los dos, no. Pero por lo menos lo intenté. El desapego, lo que está hablando, lo que trata de tocar, el tema que trata de tocar Tommy es el desapego. El desapego no es que nada te importe, sino el no pertenecerle a las cosas. Intervenir desde el amor compasivo, permanecer como el testigo del drama cósmico, sin identidad, sin ego, o en el absoluto desapego. Los del sendero derecho, las águilas dicen que hay que funcionar así. Yo soy un león del sendero medio y yo no estoy ni ahí con dejar morir a una niñita en las garras de un oso. La niñita no ha vivido todas las experiencias que le podría tocar vivir, así que vale la pena salvarla para que pueda vivir esas experiencias. El lobo, el oso ya es grande, ya ha vivido, probablemente ya ha vivido varios inviernos, ya ha vivido la experiencia de ser oso y probablemente la existencia de oso no le va a dar más. La niña sí tiene muchas probabilidades de vivir muchas más experiencias. La posibilidad de la experiencia es lo importante. Aunque todo sigue ilusión, el bodhisattva no abandona a los seres. Es que el tema del desapego no tiene que ver con no amar. Amar es, es, es el anhelo, el deseo, la decisión de existir para otros. El apego es existir en función de cosas que son para mí. Cuando hay apego, en realidad estás funcionando para ti mismo. Eh, el, por ejemplo, el sentido de posesión sobre una persona, que se confunde mucho con amor, el creer que los otros te pertenecen. Ese apego
no es amor, no, no estás funcionando para que la otra persona sea feliz, sino que estás obligando a la otra persona a estar contigo porque tú la quieres cerca, porque quieres ser feliz tú a través de eso. Los apegos implican el estar funcionando en egoísmo. Yo puedo, cuando yo amo a otra persona, no, esa otra persona no me pertenece, no tengo un apego con esa persona, no, no soy dueño de esa persona. Yo quiero ser parte de la vida de ese ser, si es que el otro ser me lo permite. Hay distancia entre amar y el apego. El apego siempre es un acto egoísta. Claro, el apego es actuar por conveniencias disfrazadas de amor. Claro, son sentidos de posesión disfrazados de amor porque creemos que el querer a alguien y el amar a alguien son la misma cosa. No es lo mismo. Que te guste a alguien y que ames a alguien no es lo mismo. El gusto es egoico, tiene capricho. El amor es lo contrario. No lo quieres para ti, tú quieres ser de la otra persona. Quieres pertenecerle al otro. Una última pregunta, mi gente. En la tarde se junta menos gente que en la mañana. Está curioso eso. Ya, se lo perdieron nomás entonces. Nos veríamos mañana así en el horario normal, en la mañana, de 9 a 11 horario Chile. Y pues estoy subiendo ya los live al YouTube. Y prontamente voy a subir un capítulo nuevo también de Diversión con Noxis en YouTube. Winston pregunta, visualmente, ¿cómo sería Dios? Tendrías que imaginarte una burbuja de líquido luminoso, un un punto de luz luminoso, de líquido luminoso en un vacío absoluto y eterno, infinito. Toda la manifestación en contra del vacío absoluto es un puntito de luz, una burbujita. Y pues nosotros somos muy pequeñitos en esa burbujita. Tan pequeñitos que no podríamos ni siquiera imaginar lo pequeñitos que somos. Gracias por tu pregunta, compañero Winston. Chicos, a mi gente, en el chamanismo el acto de caza es una ceremonia, un intercambio energético entre mundos. Sí, los chamanes tienen han conservado el respeto por el resto de los seres. Nosotros deberíamos buscar estar en comunión con el resto de la vida, en simbiosis. Los animales de los que nos aprovechamos deberían recibir algo a cambio. Deberían estar viviendo por lo menos de una forma bonita. Debería ser lo mínimo. Eso, mi gente. Hasta la próxima. Chicoba.